Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman. Nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, Hola, hola, ¿cómo están? Otro día más de Café con Luber y hoy también un programa especial porque vamos a estar hablando de nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia y el programa de hoy va a estar dedicado a contarles un poco más de este proyecto que venimos llevando adelante desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres y que en este día de hoy va a estar dedicado a hablar sobre los temas de violencia contra las mujeres trans, contra las trans, en general les trans y no binarias, que es una de las líneas de trabajo de nuestro proyecto. Para esto, en el programa de hoy vamos a estar hablando con Marcela Romero, fundadora de la Casa Trans y presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina. También vamos a estar hablando con Tatiana Antonella Breve. Ella es una de las tutoras que ha participado en el proyecto, fundamentalmente en la capacitación y en el empoderamiento de mujeres trans, transexuales, transgénero, y personas no binarias que hicimos este año, y es la referente de ATA Neuquén, trabajadora no docente de la Universidad Nacional del Comahue. También vamos a estar hablando con Daniela Andrade. Ella es activista por los derechos humanos de la población LGBTIQ+, y coordinadora general responsable de ATA en Chubut, miembro de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y también ha sido directora de Diversidad e Igualdad en la provincia de Chubut, y también ha sido una de las alumnas y participantes de nuestro curso, del curso que llevamos adelante en este proyecto. Y también va a estar hablando con nosotros Patricio Martín Salto, que él ha sido alumno y es coordinador de ATA en la provincia de Buenos Aires y coordinador del consultorio inclusivo Claudia Pía Baudraco. Muchísimas gracias a todos y todos. En primer lugar, felicitaciones a ATA por este cumpleaños número 30. La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina ha cumplido 30 años. Y bueno, le queremos dar la palabra en primer lugar a Marcela Romero. Gracias, Marcela, por acompañarnos. Contanos un poco cuál es el cuadro de situación de violencia contra las trans y las personas no binarias en Argentina. Vos hace muchos años que venís trabajando en esto y hay un observatorio de los femicidios y de las situaciones de violencia contra personas trans, y especialmente contra personas trans y personas no binarias. Contanos un poco cuál es el panorama en Argentina sobre esta temática. Buenas tardes ahí a todos, todas y todes. Bueno, en principal, bueno, gracias Lubertino por la invitación. Ahí veo a mis compañeras y compañeros de ATA, cariños ahí a todas y todes. Bueno, la situación en Argentina, nosotras tenemos un centro de documentación que se llama el CEDOSTAL, Centro de Documentación para Personas Trans. Esto es un sistema que está en toda Latinoamérica, en donde en cada país se documenta las violaciones a los derechos humanos que recibimos las personas trans. En Argentina también está el CEDOSTAL. Nosotras venimos presentando informes. Yo vine de Washington hace 2 días, estuve en la Asamblea General de la OEA, donde presentamos el informe de cada país y el informe regional de los crímenes y abusos de personas trans en Latinoamérica y la falta de ley de identidad de género en los países que no hay.
y en algunos países que hay que reformar esa ley de identidad de género. También, por supuesto, el reclamo al gobierno argentino para que pueda debatir en el Congreso la ley integral trans, que es necesaria para la población trans de Argentina. Uruguay ya lo tiene. Nuestro trabajo como activista y en Argentina es, por supuesto, generar cambios legislativos, que las personas trans accedan a todos los beneficios que acceden cualquier ciudadano en nuestro país, el derecho al trabajo, el derecho a la salud integral, el derecho a todos los derechos. En Argentina tenemos una ley de identidad de género que cubre el 30% de los derechos de las personas trans. Nosotras estamos con la ley integral. Esto es, yo siempre lo hablo y lo hablé ahora en la asamblea, es contradictorio. Un país como Argentina, donde tiene derechos, donde hay una ley de identidad de género, donde hay una ley de cupo laboral, es uno de los países donde se registraron más crímenes de odio hacia mujeres trans y donde más violencias vivimos las personas trans. Ejemplo, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia. Y viene Argentina también en el número de crímenes de odio hacia las personas trans. Y también ahí tenemos que agregar la expectativa de vida de las mujeres trans en Latinoamérica. Como sabemos, es de 35 años. Logramos en Argentina subir esa expectativa de vida. Podemos hablar de mujeres trans adultas mayores. Pero seguimos con los crímenes de odio. El número que tenemos en edad es de 20 a 25 años, son los crímenes de odio de mujeres trans. Las mujeres trans en Argentina vivimos la mitad de cualquier otro ciudadano que tenga su expectativa de vida de 75 o 76 años. Nosotras vemos que en Latinoamérica el tema del derecho a la identidad en muchos países todavía no se puede debatir. Nosotras como Rep Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans llevamos a toda Latinoamérica la Ley de Identidad de Género de Argentina, que es un modelo progresista, que para mí es la mejor ley del mundo. Todavía no hay otra ley que haya superado a la de Argentina, sin pasar por un psicólogo, un psiquiatra. Es una ley en donde se habla del derecho a la identidad desde la niñez y adolescencia, en donde no queda ninguna persona atrás. Las personas migrantes también acceden a esos beneficios, como cualquier otra argentina o argentino en nuestro país. Creo que cuando hablamos de derechos, el derecho de las personas trans, tenemos que hablar de pobreza, de pobreza, de exclusión social, de falta de inclusión, de reparación. Hay un número de compañeras que somos adultas mayores, que pasamos y vivimos la dictadura militar y también la democracia, porque en la democracia también nos persiguieron y nos persiguen todavía, porque podemos simplemente hablar de Buenos Aires y la verdad que hay que hablar de otras provincias en la cual todavía se persigue a las personas trans, donde hay una discriminación muy fuerte. Entonces, lo que estamos exigiendo a los parlamentarios es poder tener una ley integral trans, donde ninguna y ningune quedemos afuera. Yo creo que ¿me escuchás? Te pregunto, ¿cuántos femicidios o cuántos transfemicidios hubo en el año o lo último que tengas de contabilidad de transfemicidios o de violencia de género? Sí, a ver, ya te lo paso. Número de cuántas personas en Argentina tenemos 2023. Yo te voy mientras pasando números. Veo que estás 2022. allí trabajando. Mientras vos buscas estos datos, quiero darle la palabra a Tatiana. Tatiana ha sido una de las tutoras del proyecto
Contanos un poco, Tatiana, tu experiencia como tutora, una de las coordinadoras del proyecto, tanto en el encuentro que hicimos en San Luis, el encuentro plurinacional de mujeres, géneros, diversidades, y en la capacitación de este año a mujeres trans y no binarias. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta capacitación y qué resultados han visto? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludo a mis compañeros y compañeras y compañeros de ATA en esos 30 años de lucha, ¿no? Y de hablar de 30 años de lucha es hablar de 30 años de pensarse la estrategia para erradicar el odio, la discriminación y la violencia hacia nuestras poblaciones. Este proyecto en particular, que justamente viene a eso, ¿no? A empoderarnos, a traernos conocimientos a un sector de nuestra organización, porque como te decía recién, hace 30 años que existe la organización y que vienen empoderándose y formándose en esto de erradicar la violencia de género. Eso hizo también que algunas compañeras, como de hecho acá en este Zoom, soy como la más nuevita dentro de la organización. Saludo a Daniela, que hace mucho que está en la organización, lo mismo Martín y sin duda Marcela, nuestra presidenta, que ellos y ellas también fueron partícipe de este proyecto con ese fin que nos pensamos al principio, ¿no? Poder transmitir en nuestros territorios el empoderamiento y el reconocimiento de la violencia y también poder pensarnos en el circuito sobre los ámbitos judiciales a raíz de denuncias y las cuestiones estas de identificar la violencia. Nuestra red es una red nacional, yo soy de Neuquén, como decías recién vos, María José, bueno, Daniela de Chubut y Martín de Buenos Aires, pero participaron compañeros y compañeras de nuestra organización y de otros espacios, de otros lugares del país. Que yo creo que eso fue algo súper importante porque lamentablemente nuestra realidad, la realidad de las personas trans, binarias y no binarias, es transversal al lugar en el que nos encontremos de nuestro país. Habían compañeros y compañeras desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, y eso habilita a que en esta lucha contra la violencia hacia las personas trans podamos estar más empoderadas, empoderados y empoderadas al momento de identificarla y de denunciarla. No sé si contesté tu pregunta. Sí, igual vamos a seguir conversando, tenemos una hora por delante. Me gustaría darle paso a Daniela para que nos cuente un poco. Ella, más allá de que es una personalidad relevante en su provincia, porque ha sido en el 2021 la primera mujer trans candidata a diputada nacional, encabezando la lista por el Frente de Todes y muchas cosas más en su vida, ha sido una de las participantes como alumna, participante de estos talleres. Entonces nos gustaría, Daniela, que por un lado nos cuentes cuál es la realidad en tu provincia, en Chubut, que si bien se cree que todas las provincias patagónicas son progresistas y, bueno, ¿cuál es la realidad en tu provincia de las diversidades sexuales, de las personas trans, de las personas no binarias? Y sobre todo, ¿cuál ha sido tu experiencia, tu aprendizaje, tu intercambio en este espacio que hicimos del proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación, a mi compañera Tatiana, a vos, María José, que te admiramos muchísimo, y bueno, cada vez que hay marcha nos encontramos y nos abrazamos a la distancia, no siempre, y la distancia hace que ese abrazo sea fraterno y sea muy lindo. Bueno, a todes y obviamente a mis compañeras y compañeros de ATA, agradecerles también por este espacio. La verdad que nosotros venimos trabajando en la provincia de Chubut hace muchísimo tiempo. Nosotros nos congregamos hace mucho tiempo por la desaparición de algunas compañeras que fueron desaparecidas, que hasta el día de hoy no tenemos novedades y que se convirtieron, digamos, en nuestras mártires para poder luchar, hasta que nos convoca Claudia Pía Baudra, una de nuestras líderes, digamos, que aún tenemos, y obviamente con la participación en esta escuela, ¿no? Nosotros le llamamos Escuela de Activismo a nuestra red nacional, además de saber que se ha convertido esta red nacional en precursora
para poder tener redes en Latinoamericana y el Caribe, gracias a nuestra presidenta Marcela Romero, que ahí recién la veía, que inició la charla, que han sido Claudia Pía y Claudia Romero, quienes nos han enseñado el activismo para poder traer a la provincia de Chubut, en este caso, todo lo que estaba pasando en Buenos Aires. Nosotros teníamos esta cuestión de que al sur no existía nada, no bajaba nada, digamos, las organizaciones locales que existían en Buenos Aires eran para Buenos Aires, ¿no? Hasta que aparece esta gran red nacional de ATA para poder empezar a trabajar políticas públicas necesarias para toda la población en la provincia del Chubut. Por eso Chubut fue una de las primeras provincias que tuvo la primera dirección de diversidad a nivel provincial. Más allá que existían municipales, en Neuquén existió una dirección municipal muy temprano. Nosotros en Chubut fuimos la primera provincia que tuvo esta dirección provincial y que tuve el honor de poder formarla, de poder hacer el proyecto para que esto funcionara. Y siempre decimos que cuando hay una persona trans o una compañera o compañero del colectivo LGBT, siempre las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Porque hemos visto en otras ciudades, en otros lugares donde personas y compañeras y compañeros cis comienzan a armar o fracasan en el tiempo o esperan mucho tiempo para poder. El tiempo que nosotras no tenemos porque morimos, porque mis compañeras mueren. Entonces en ese tiempo es cuando nosotros luchamos, ponemos todo lo que tenemos que poner para poder crear estas políticas públicas que fueron creadas en todo el territorio de la provincia del Chubut, ¿no? Tuvimos cupo laboral trans mucho antes, porque también la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans nos facilitó un proyecto, y después, mucho tiempo después, aparece el cupo trans, lo van a ver, Quintiana Zacayán, pero nosotros habíamos sido pioneras y pioneros en haber tenido estas políticas públicas. Pero todo tiene que ver con la decisión política también de nuestros gobernantes, ¿no? Porque tuvimos que involucrarnos en lo político, empezar a hacer política y a meternos de alguna u otra manera dentro de nuestros partidos políticos, cualquiera sea su color, para poder empezar a generar estas políticas que iban a salvar a las compañeras travesti trans, a los compañeros y compañeras con otras identidades u otras orientaciones sexuales. Y la verdad que, bueno, venimos laburando muchísimo, venimos trabajando, pero siempre destacando la ayuda que nos dieron desde Buenos Aires, nuestras hermanas trans, y poder aprender en cada encuentro nacional que teníamos, que nos reuníamos para poder empoderarnos, para poder aprender, para poder saber qué sucedía en cada provincia, qué estaba pasando. Esa red nacional que nunca pudo existir antes nos vino a salvar un montón de cosas, que de esa manera pudimos lograr lo que es hoy una ley de vanguardia, como lo decía Marcela Romero, la ley de identidad de género, que es nuestra ley madre, pionera, y que, bueno, obviamente que falta muchísimo, inclusive en la provincia del Chubut, a pesar de haber logrado el cupo trans hace 8 años atrás. Recién la semana pasada pudieron ingresar compañeras en la provincia a trabajar desde la provincia del Chubut, pero siempre empoderadas, ¿no? Y trabajando en red, que eso es muy importante. Por eso, esta capacitación, estos talleres que se hicieron con mujeres, este proyecto y este programa, que yo quise asistir porque me parecía importante que todas teníamos que apoyar primero a la gente que recién ingresaba para poder capacitarse. Nosotros en Comodoro y en la provincia de Chubut hicimos anotar muchas compañeras que tenían a ver un poco de terror también, decir, ay, pero no sabemos mucho. Hay un equipo que hizo también la capacitación, que es el equipo de la Dirección de Diversidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que pidió apoyo para poder ingresar a esta capacitación y poder capacitarse siempre para brindar calidad, ¿no?, en la atención a usuarios, a compañeras del colectivo, compañeras de la población. Así que entramos, nos anotamos para poder darle apoyo también desde este lado a todos los compañeros y compañeras de la provincia que quisieron hacer esta hermosa capacitación y tan necesaria, porque es como dijo mi compañera Tatiana, fue federal, fue desde La Quiaca hasta, no sé si habría alguna de la Isla Malvina, pero seguramente debe haber alguna. Mi compañera Claudia Pía Baudraco dijo, vamos a bajar a la provincia de Santa Cruz.
y lo logramos, bajamos a Santa Cruz, conquistamos Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero su gran deseo era tener una compañera en las Islas Malvinas, y eso hay que cumplirlo en algún momento en memoria de Claudia Pía Baudraco. Así estamos en Chubut. Gran compañera y amiga y un gran recuerdo de Claudia Pía Baudraco. Recordemos que ella fue una de nuestras impulsoras de la ley de identidad de género, que lo trabajamos juntas y personalmente en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y que el día que ella fallece, yo la estaba esperando para una reunión donde le íbamos a dar puntadas finales a la ley, así que un gran recuerdo para ella. Pero quiero hablar con Patricio Martín Salto, que él es coordinador de ATA en la provincia de Buenos Aires y coordinador del consultorio inclusivo Claudia Pía Baudraco, justamente, y que, bueno, también la realidad de les trans que no son mujeres también es bastante a veces invisibilizada. Contanos un poco cuál es la situación de la diversidad sexual, de las personas trans, de la violencia contra las personas trans en la provincia de Buenos Aires y en particular este contraste, ¿no? Mujeres trans, varones trans, no binarias, ¿qué estamos viendo? ¿Qué se producen cambios? ¿Y cuál es la situación de discriminación y de violencia contra todos ustedes? Hola, buenas tardes. Bueno, primero un gusto, María José, siempre charlar con vos. Saluda a mis compañeras ahí en las diferentes provincias. Nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, de la zona norte de Escobar. Bueno, sí, hay una realidad bastante, más allá que la provincia de Buenos Aires sea una provincia que en todos lados se ve tan rica, ¿no? Y tan visible quizás que puede aparecer en otros espacios. Hay muchísimas desigualdades en muchísimas temáticas de tipos de violencia. En donde quizás hoy tenemos una ley de identidad de género que nos cambió la calidad de vida y nos representa hoy tener un DNI con la cual nos cambió la calidad de vida, porque quizás en muchos espacios en donde no todas las personas tienen la misma construcción, sufrimos muchísima discriminación, falta de acceso al trabajo, que eso genera una mala calidad de vida a cualquier persona, y más a una población trans en la cual históricamente nos criminalizaron. Yo soy una persona de 40 años en la cual creo que la mitad de mi vida he sufrido discriminación por la falta de acceso, en donde cuando no tuvimos una ley de identidad de género tuvimos que pagar nuestras cirugías, nos mutilaron, sufrimos correcciones a nuestras identidades, con muchísima violencia de derechos humanos, ¿no? Sin indagar mucho. Y la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, en la cual nosotros hoy estamos en zona norte, que pudimos lograr un consultorio inclusivo, pero que se le llega a muchos compañeros que quizás no pueden acceder a ni siquiera una información. Nosotros somos quienes trabajamos en el territorio, al ser una asociación en la que fuimos creo que fue, sí, ATA fue la primera asociación en la que plantó una bandera. Bueno, capaz que estoy un poco sensible, hace unos días perdí una compañera de lucha, que es Samira Godoy. Con Sami fuimos los primeros que plantamos una bandera en Escobar y nos hicimos visibles como personas trans, y en la cual después conquistamos muchos derechos como el consultorio inclusivo, ¿no? Que también le pusimos Claudia Pía Baudraco, en honor a esta compañera que luchó tanto por personas que ni siquiera conocía y que sabía que le iba a dejar una ley en la cual iba a cambiar la calidad de vida, porque... Y también fue Claudia Pía fue quien nos abrazó a los hombres trans, ¿no? Porque los hombres trans también tuvimos una lucha también invisibilizada, una lucha en la cual nuestros cuerpos no eran tan visibles o no expusieron el cuerpo como las compañeras trans, que son las que siempre decimos, las que siempre se llevan la peor parte por la visibilidad, por la lucha y por la falta de acceso y por la historia que tienen las mujeres trans, que hoy...
la democracia todavía nos sigue debiendo muchísimos años de igualdad. Hablando de la provincia de Buenos Aires, sí, es una provincia muy grande, pero la que falta muchísimo. Quienes hacemos el territorio siempre somos las asociaciones, las que le peleamos los proyectos, las que generamos la marcha del orgullo, las que sensibilizamos a los espacios políticos para que entiendan que nosotros también somos parte de todo esto, ¿no? De la política, de las leyes, de las construcciones, y que queremos estar en todos los espacios, y quien no necesitamos que hablen por nosotros. Eso siempre lo que decimos. Queremos que nosotros seamos quienes estamos ocupando esos espacios, porque la lucha la conquistamos las personas trans. ¿Nos puedes contar, Tatiana, un poquito cuánta gente participó del curso? ¿Qué es la interseccionalidad en relación a el acceso a la justicia? ¿Qué cosas fueron las más importantes de las que sucedieron en el curso que hicimos de capacitación a las personas trans y no binarias? Sí, te cuento, María José, que tuvimos una inscripción bastante abultada, muchísimas personas se inscribieron para participar. Al momento de arrancar con los talleres de capacitación, tuvimos un público más o menos de 50 personas que fueron quienes comenzaron y terminaron la capacitación, estos módulos que hicimos. Y a mí lo que me pareció súper interesante, lo que también recién un poquito Daniela lo decía, que habían muchos equipos participando de estas capacitaciones. Habían docentes, personas que en el territorio se encontraban constantemente con estas situaciones, por más que no le pasaban por el cuerpo. Y nosotras, quienes pertenecemos a la red ATA, sabemos que lo único que nos va a salvar es la red, y yo creo que a partir de esta capacitación se creó esa red. Quienes fueron participantes de los talleres, de estas capacitaciones, pudieron seguir en contacto preguntándonos algunas cuestiones que les iban pasando, cuestiones específicas en los territorios, porque lamentablemente, como sabemos, a quien discrimina no existe una pena para quien ejerce la violencia hacia nuestros cuerpos. Entonces nos encontrábamos en esa cuestión de cómo eran esos mecanismos para acceder a una justicia real, y también nos pasó que reconocíamos que la violencia que tenía nuestra población era una violencia estructural. Entonces nos parecía que había que hacer cambios estructurales para poder cambiar esa matriz de la violencia, ¿no? Contame un poco de qué provincias, la Argentina es muy grande, de qué provincias había participantes del NOA, del NEA, cuánta gente. ¿Qué cosas te resultaron más relevantes de las cosas que compartieron las compañeras, de situaciones de violencia? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de las compañeras que participaron en las evaluaciones? ¿Qué cosas dijeron que te parezcan relevantes? Sí, primero te cuento que las provincias que participaron son un montón, pero algunas las señalicé, como San Luis, Mendoza, Tucumán, compañeras de Salta, habían compañeras de Francia, rompimos el país y nos fuimos a Francia, que déjame contarte que quien participaba de Francia es Coca, que es una compañera a la que valoramos y queremos mucho, y también fue partícipe, contándonos también sus experiencias. Lo que a mí me parece que fue muy interesante, al margen del contenido teórico que podían darnos nuestras docentes, que vale destacar también que las docentes era una mujer trans y una persona trans no binaria quienes nos daban las capacitaciones, y eso hace que la recepción de la información sea más agradable, porque es de una par. Y después otra cosa que me pareció súper interesante, que se generó, que como nos pasa siempre a las compañeras de ATA, se genera un espacio de escucha. Y yo creo que muchas personas pudieron contar sus experiencias, y no solo la experiencia, sino que pudimos pensar entre todas el modo de resolución de esas cuestiones que iban apareciendo.
Sin dudas que para poder erradicar la violencia hacia nuestras poblaciones, no lo vamos a poder hacer solo con capacitaciones, ¿no? Como te decía recién Martín, que me parece palabras muy sabias, él decía que la deuda que tiene la democracia es una deuda muy alta. Te lo contaba también Marcela al principio. La ley de identidad de género para nosotras llega en el año 2012 y entendemos que a partir de ese año nos reconoce la democracia. Entonces, esto quiere decir que la dictadura que algunos cuentan, y de hecho, te cuento un datito si te interesa, hace muy poco declararon 5 compañeras que decían haber estado detenidas en el Pozo de Banfield, entre esas Julieta González, que es una compañera también de ATA, de zona norte de Tigre, y ellas, relatos de estas 5 compañeras que estuvieron en el Pozo de Banfield, cuentan que aún vuelta a la democracia seguían sufriendo los mismos castigos, ¿no? Digo, el mismo modo de criminalización, de encarcelamiento, de persecución, siguió hasta incluso datas del año 2010, 2012. Eso hace que la deuda sea mucho más larga o más grande para con nuestra población. Incluso, como decíamos recién, Daniela fue candidata a diputada nacional por su provincia, y eso también habla de la deuda que tiene la democracia y la paridad también, ¿no? La paridad reconoce solo dos géneros, y nosotras y sabemos que no son solo 2, y eso hace que hayan lugares donde se decide para todos y no estemos todos. En ese camino de esa reparación histórica es en la que reconocemos toda esa deuda, ¿no? Y ¿me querés preguntar algo más o contesté tu pregunta, María José? Sí, querida, sí, gracias. Bueno, no sé si ahí volvió Marcela con los datos que le habíamos preguntado sobre los femicidios, la violencia de género. Bueno, ahí te paso los datos. En el año 2022 tenemos más o menos en el CEDOSTAL más de 200 denuncias, 73 casos de violación a los derechos humanos con denuncia en nuestro país. Este año vamos por 4 crímenes de odio de mujeres trans y más de 80 denuncias en juzgados, comisarías, en donde se pudo hacer el proceso que nosotras le decimos a las compañeras que hay que hacer para que se pueda visibilizar la violencia en nuestro país. Claro, recordemos además que ahí estás hablando de denuncias efectivamente realizadas. Nuestra percepción también es que debe haber muchísima gente que padece violencia, que no sabe a dónde denunciar. Eso tenés que triplicarlo. Sí, tenés que triplicar, hay un montón de información que nos llega. Y por eso tenés que subir los números, pero estas son con las que trabajamos y podemos llevar el monitoreo y poder saber en qué finaliza esa denuncia, porque también hay que monitorear, porque no es solamente denunciar, lo que queremos es que se metan los culpables, que se encarcelen los culpables, que haya sanciones y que funcionen las instituciones, porque para eso son las denuncias, para que funcionen las instituciones. Te hago la siguiente pregunta. ¿El observatorio desde qué año funciona? ¿Ustedes notan un cambio antes y después de la ley de identidad de género? ¿Aumentan las denuncias? ¿Disminuyen los casos? ¿O ahora, como hay más denuncias, no podemos saber si exactamente es que aumentó la violencia o aumenta la conciencia que hace que la gente denuncie? No, aumenta la conciencia de que la gente denuncie. Las personas trans vivimos desde que, no sé, de nuestra niñez, violencia familiar, violencia institucional, violencia escolar. Toda nuestra vida pasa por la violencia. Pero bueno, lo que se logra dentro de este centro de documentación es poder sacar números y poder, con esa cifra, hacer incidencia política en los ministerios y poder hacer cambios legislativos y poder reclamar cuáles son las necesidades de las personas trans en Argentina. Hablemos de vivienda, salud integral, inclusión laboral, todo lo que sabemos que todavía la comunidad trans no estamos incluidas en esa agenda.
los números son muy bajos. Podemos hablar de un cupo laboral, pero los números son bajísimos, no son cifras en la cual podemos decir, bueno, en Argentina ingresaron 400 personas trans. Es muy poco ese número. Si ese número lo dividís en municipios, no solamente entrarían en la provincia de Buenos Aires. No son números, no son cifras todavía. Me gustaría saber, nuestro proyecto, Maravilla de Mujeres contra la Violencia de Género, dura hasta el año 2025 y vamos a hacer el año próximo y el otro nuevos talleres, nuevas capacitaciones, nuevos empoderamientos. Me gustaría, Patricio, que nos comentes de lo que dialogaron en este taller de este año, qué conclusiones, qué buenas prácticas, qué cambios introducirían para el año próximo. Ahí está. Bueno, yo pienso que todas las formaciones siempre son muy importantes porque tiene que llegar la información, quizás nosotros que somos activistas y estamos más empoderados y militamos todas estas leyes en la cual sabemos que hace falta mucho, como la ley integral trans, para que, por ejemplo, en el espacio donde estoy yo lo compartí en otros espacios que quizás no son personas del activismo y quizás también son personas profesionales en la cual tienen una formación sin perspectiva de género y muchas veces a nosotros nos preguntan cómo dirigirse a una persona porque siempre sensibilizamos que hace falta mucho y al menos en el primer trato que tenés con una persona trans, ¿no? Porque quizás piensan que, no sé, que las personas trans somos tenemos algo especial o no sé, pueden pasar cualquier cosa, cómo tratar. Y esta capacitación, esta formación, yo pienso que siempre tiene que ser mucho más visible en todos los espacios, ¿no? Que sea visible en los colegios, que sea visible en un taller de barrio, en una persona que se está formando, para que entienda que todo esto que construimos siempre va a ser una formación para el futuro, porque no tiene que quedar siempre entre nosotros o quizás que no sé, la formación sea solo para personas de diversidad. Estas formaciones siempre tienen que ser para todos los espacios. No sé, con un vecino que quizás que hay veces que nos conoce de toda la vida o nos va viendo cómo nos vamos construyendo y esas son las maneras de que nosotros entendemos que vamos a cambiar, porque sabemos que esto no es solo para nosotros, sino para toda una sociedad futura, para las niñeces, para las adolescencias, para las personas que hoy tienen y están dentro de una ley de identidad de género, las personas no binarias que también tienen su lucha, en la cual hoy están creciendo, creo, no con todos los derechos, pero sí con otras posibilidades que quizás nosotros no tuvimos, y eso es por lo cual nosotros luchamos, para que todas las generaciones futuras que vengan, para todas las niñeces, para las familias diversas, para que todas las personas que hoy conocen de estas leyes que hoy tenemos y por la cual queremos ir por una ley integral trans, para tener más acceso, porque entendemos que tenemos muy pocas compañeras trans adultas a las cuales hoy les debemos una lucha que han tenido a lo largo de su vida. Si no, nosotros, yo creo que yo especialmente no estaría parado hablando hoy acá si no fuera por esas compañeras de tanta lucha que pusieron el cuerpo. Y que hoy la están padeciendo son aceites de silicona en sus cuerpos, que las vemos sufrir, que las vemos que no se van a poder jubilar como el resto, que tienen que estar alquilando con una pensión. Por supuesto que nos falta muchísimo, pero por eso queremos que todas estas capacitaciones sean mucho más visibles, para que toda una sociedad acompañe esta lucha, porque esta lucha no solo es de la población trans, sino de toda una sociedad, porque si no seríamos muy, muy egoístas, y eso es lo que jamás apuntamos. Queremos que toda esta lucha sea para toda una sociedad, para que acompañen y entiendan que somos parte. Marce, siempre decimos que siempre somos parte de esta solución. Muchas gracias, Martín. Y quiero darle la palabra a Daniela, por un lado, para que nos cuente las conclusiones, los comentarios, los aportes
de qué cosas se pueden mejorar de lo que fue esta capacitación, qué iniciativas, qué cosas se te ocurren que podemos hacer mejor el año que viene. Y por el otro lado, en un año electoral, también preguntarte si todo nos da lo mismo, si se avanzó de una manera tal que la diversidad sexual y estos temas son políticas de Estado, o si los sectores antiderechos pueden volver en algún punto. Pero primero lo primero, ¿qué hacemos mejor para el año próximo? Bueno, la verdad que a mí me gustó mucho la dinámica de esta capacitación de Maravilla de Mujeres, y lo bueno que tuvo también es que nosotros pudimos anotar a la capacitación personas de los equipos, ¿no? Por lo menos lo pudimos hacer nosotros. No sé si en otros lugares hubieron equipos interdisciplinarios de personas que trabajan en direcciones o en espacios que atiendan personas del colectivo travesti trans o LGBT. Nosotros pudimos hacerlo con nuestro equipo de diversidad y la verdad que estas personas se sensibilizaron un montón, pudieron aprender mucho, y lo que a mí se me ocurre es que esto debería ser también trasladado a muchos equipos de todo el territorio de la Argentina, digamos, que esté este proyecto de Maravillas de Mujeres, no solamente para la población travesti trans, no para la población, digamos, directa, porque tuvimos muchísimas compañeras, éramos muchísimas de todos los lugares, pero siento que esto tiene que llegar a otros equipos, a personas que tienen desconocimiento, personas que no saben todavía del respeto, de lo no binario. A mí me gustó mucho cómo abordó mi compañera Emma la capacitación también. Sí, no me acuerdo bien el nombre, pero me parece que Tati me va a ayudar ahí. Y era la compañera, una de las docentes era Rubí de Santiago del Estero y Emma de Tucumán eran las docentes, sí. Emma de Tucumán, la verdad que hizo un abordaje bastante lindo, completo, que se pudo entender, que pudo llegar a la población cis, entre comillas, ¿no? Porque siento que debemos poner el foco ahí, ¿no? En la población que necesita de nosotras o de lo que nosotros sabemos, del territorio, de todo lo que fuimos aprendiendo durante todos estos años de escuela de ATA y lo que hemos aprendido con Marcela, que nos ha enseñado siempre a militar y a salir a los territorios, no quedarnos sentadas en los escritorios o con la comodidad, digamos, de las personas que hemos podido empezar a hacer política, de empezar a formar también a estos equipos, que la verdad que es muy necesario. Y creo que los equipos también se van a poder empoderar bastante como para poder trabajar y acompañar la mayoría de direcciones que generalmente son presididas o las direcciones por compañeras trans, que eso está buenísimo, o personas del colectivo de la población LGBTIQ+, NB, que eso es lo que buscamos, ¿no? La gente que pueda entender la situación, que pueda trabajar de otra manera y que pueda tener equipos interdisciplinarios. Pero para mí, mejorar, no hay mucho para mejorar porque estuvo perfecta, estuvo muy linda, pero le agregaría esto de poder sacarla para... Contarle también a Daniela que más allá de la capacitación que hubo para personas LGBT, nosotros tuvimos un taller presencial para funcionarios, funcionarias, integrantes del Poder Judicial, un taller que se hizo en Buenos Aires y donde también un poco esta era la idea, que personas cis que están en la atención a las personas trans, a las personas con discapacidad, a las personas migrantes pudieran acceder a esta perspectiva de derechos humanos, esta perspectiva de diversidad, esta perspectiva interseccional, y esto también lo vamos a repetir. Y también vamos a estar en el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas y diversidades. Ya estuvimos el año pasado en San Luis, ese es un taller autoconvocado que hacemos para personas cis, trans, no binarias y de todas las diversidades. Y este año vamos a estar en Bariloche. Por eso también es importante que Tatiana nos pases un breve aviso de este encuentro plurinacional que va a ser del 14 al 16 de octubre y que seguramente vos en tu provincia, que estás allí al ladito, vas a tener más información. Sí, con respecto a lo que te decían recién las compañeras y los compañeros que fueron participantes de nuestro taller,
Nos pasa lo que hablábamos al principio, ¿no? Muchas compañeras y compañeros y compañeras de nuestra organización ya han participado de otras instancias de capacitación en violencia de género. Si bien nuestro proyecto tenía como objetivo empoderar a nuestra población para poder ser replicadores en nuestros territorios, por ahí esa acción ya la venimos llevando como organización. Por eso les compas plantean que es necesario pensar en instancias en las que no solo nos empoderemos las personas trans, sino que el común de la sociedad sepa que tiene que convivir con nosotros, básicamente. Eso es por un lado. Y después, con lo que tiene que ver con el encuentro de mujeres, diversidades y disidencias, justamente habilita eso, ¿no? A que personas que no pertenecen a los colectivos justamente LGBTIQ-NB, como decía recién Daniela, participen de nuestras capacitaciones y también puedan ayudarnos a erradicar esa violencia y a reconocerla, porque a veces las personas trans estamos muy acostumbradas a recibir violencia, ¿no? Entonces, también me acuerdo en un momento de los talleres... Se naturaliza. Se naturaliza, tal cual. En nuestros talleres preguntábamos, y quien contaba alguna situación de violencia, contaba también que sentía que era innecesario denunciar, ¿no? Porque justamente esta cuestión de naturalizar la violencia. Yo tuve el placer de poder compartir con vos y con las compañeras migrantes y las compañeras de la Organización de Discapacidad, con Remy y con Julie, del encuentro de mujeres en San Luis. Y en lo personal la experiencia es maravillosa, ¿no? Porque a veces pensamos que solo las personas trans estamos en esa última de la fila, y poder reconocer que en ese último lugar de la fila sabemos un montón de otras poblaciones, y también poder reconocer el concepto mal llamado de minorías, ¿no? Que en realidad minorías son los que tienen derechos, ¿no? La mayoría somos las que no podemos acceder a los derechos y somos quienes estamos más expuestas a las violencias. En esta oportunidad se hace en Bariloche, que es una ciudad que queda muy cerca de aquí donde estoy yo vivo en Neuquén Capital. Es en octubre, como decías vos, y ahí nuevamente vamos a tener la oportunidad de poder plantear otro taller autoconvocado como el que hicimos en San Luis. Y recuerdo, María José, capaz que vos también te vas a acordar, lo interesante de las experiencias de quienes participaban. Recuerdo una compañera que nos contaba que hacía algunos años ella se paraba a ejercer el trabajo sexual en la parte de afuera de una universidad. Y ella miraba para adentro y decía, algún día yo me voy a sentar ahí. Y se reía pensando de que ese día nunca iba a llegar. Y ese día, en el encuentro de mujeres, nos contó que esa compañera nos contó que estaba haciendo una carrera universitaria en esa universidad y que ahora, sentada de un banquito, mira para afuera el lugar donde había estado antes. Y creo que esas experiencias a quienes por ahí somos un poco más jóvenes, porque esta compañera que nos contaba era una compañera adulta, te acordarás, María José, y ese tipo de intercambio y de relación hacen a que las generaciones más jóvenes no solo podamos poner en valor la libertad que nos toca ejercer, sino que también podamos aprender de esa resiliencia. Así que la experiencia del encuentro para mí fue maravillosa. Marcela, para cerrar, nos quedan 2 minutitos. Yo preguntaba recién, en un año electoral, ha habido muchos avances, que en realidad es un reconocimiento a los derechos que antes estaban negados, hay leyes, hay políticas públicas, falta mucho, pero estamos en una dirección. ¿Vos creés que esto ya es una política de Estado consolidada y socialmente firme, o vos creés que puede haber en el espectro de los candidatos políticos algunos sectores antiderechos que se animarían a retroceder en relación a los temas que hoy nos convocan? Sí, mira, yo viendo el tema de los candidatos y el tema de cómo la democracia en Argentina, como en otros países, está débiles. Yo creo que esta es la demostración, desde que empezamos la democracia, en donde
todavía una mujer trans no está en el Congreso, una mujer de pueblos originarios y mujeres representantes de las poblaciones vulnerables todavía no tienen una banca. Yo creo que de parte de la política ya estamos preparadas para asumir y poder construir una democracia con inclusión. Pero a veces sucede que los políticos nos siguen viendo como personas que todavía no podemos estar dentro de la política y creo que ahí es el error de los partidos, porque a veces muchos partidos incluyen a la comunidad, pero sin cargos y solamente para decir cumplimos con la comunidad. Yo creo que el día que podamos estar en el Congreso Nacional, podamos estar todas las identidades y todas las poblaciones vulnerables y vulneradas, realmente vamos a tener una democracia igualitaria e inclusiva. A mí me llama mucho la atención que los políticos no se reúnan con las organizaciones que siempre tenemos que ir nosotras a buscarlos a ellos, y creo que la función no es esa de un político. La función de un político es venir a buscar, a charlar, a ver, y creo y que podamos nosotras decidir quién queremos que nos represente en el Congreso. A mí a veces digo, no puede ser que no nos llamen para poder tener una reunión y decir, bueno, queremos convocar, queremos ser parte de una lista en donde nos ponen, pero nunca llegamos a los cargos, en donde siempre hay una prioridad en las listas. Y yo creo que esperemos que en este 2023 los candidatos nos convoquen a ocupar cargos en donde necesitamos compañeras con decisiones políticas, compañeras o compañeros con un trabajo territorial y compañeras que lleguen a la comunidad, porque si no, creo que no vamos a poder nunca avanzar con más derechos y vamos a seguir haciendo leyes de cupos, que creo que en un país democrático no se puede hacer leyes de cupo, porque si no somos, a ver, creo que hay un compañero lo dijo, no somos diferentes ni queremos nada que no haya. Entonces creo que hay que reforzar la agenda de la diversidad, hay que lograr que los funcionarios que estén funcionen, que tengan, aunque sea una empatía con la población, y que no lleguen a los lugares sin tener un trabajo territorial y una aceptación de la población. La democracia se construye con más igualdad. Entonces, los candidatos tienen que ser elegidos. Muchas gracias, María José. Muchísimas gracias, Marcela Romero, Tatiana Breve, Patricio Salto, Daniela Andrade, y decirles que toda la información sobre este proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia está en la página web de ACDH, que es www.acdh.org.ar, que también pueden entrar a la página web de ATA con 3T, para tener la información, y que les vamos a estar avisando por Twitter, Facebook e Instagram todas las actividades que vamos a estar haciendo, pero sobre todo invitándolos a todos para que nos encontremos en octubre, del 14 al 16 de octubre, en la provincia de Río Negro, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas y Disidencias. Y bueno, será hasta la semana que viene con más Café con Luber, y seguimos con el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia de Género. Chao. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos.